Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y soy vuestro compañero Zhang Ezin o Ken Benzue. Y nada, en el programa de hoy me gustaría hablar sobre algo muy especial y es escritura, alfabetos africanos, nativos africanos. Es muy importante decir esto porque, como sabéis, muchas de nuestras lenguas vernáculas, el fang, el bubi, el hindué, el wolof, cualquier idioma que busques africano, muchos de ellos se escriben o en latín, con el alfabeto latín, o con el alfabeto árabe, con la escritura árabe. Por eso es importante que entendamos que como africanos, ya sabéis que en este programa siempre intentamos realzar, empoderar a que recuperemos nuestra identidad africana. Pues el programa de hoy lo vamos a dedicar a listar, a hacer una lista de todas las escrituras que existen hoy en día o que han existido africanas, autóctonas africanas, y aquellas que están aún en uso hoy. Empezamos. En África, como habíamos dicho, además, aparte del árabe, de los jeroglíficos, que hablaremos de ellos un poquito más tarde, porque no hay solo egipcios, sino que hay otros jeroglíficos que vienen antes que los egipcios, y es importante, sobre todo como bantús, que muchas de nuestros pueblos en Guinea Ecuatorial son bantús, sepamos. Aparte del árabe, los jeroglíficos, la escritura hierática cuneiforme egipcia, poco o nada sabemos de la escritura utilizados en el continente. Seguramente una de las escrituras con la que más familiarizado estamos, pero no te hayas dado cuenta tal vez, es el Adinkra. El Adinkra es esta escritura filosófica de símbolos de los Akan, del pueblo Akan, lo cual son los Ashanti, Nzima, Fante y demás, de Ghana y Costa de Marfil, que se utiliza frecuentemente en la estampación de ropa típica africana como el kente, ¿no? Desde los mensajes escritos en este estampado de la ropa podemos conocer muchas cosas de su portador, ¿no? De aquel que viste esta ropa, acerca de la idea que tiene sobre la vida, así que debéis de prestar mucha atención con algunos de estos pañitos, la paz, que os ponéis, y aseguraros que el mensaje que lleváis en el estampado es el correcto y os representa. Eso es importante porque significa que muchas veces vemos estos símbolos y no sabemos que es una escritura, ¿no? Aparte de la Adinkra, en África tiene una rica y diversa lista de formas de escrituras, como por ejemplo, en el norte y noreste de África teníamos, como hemos dicho, los jeroglíficos del antiguo Kemet, los jeroglíficos de la Meroítica de Kush, los jeroglíficos nubios, muy importante, y explicaremos el porqué luego. El alfabeto Tifinagh, que es de los lenguajes bereberes. En el Cuerno de África tenemos la escritura Hith o Hith de Etiopía, Eritrea y Amarico. También tenemos los alfabetos Osmaya, Boroma, Kadare, así como el Sheikh Bakri Sapalo para el lenguaje Oromo. Todo esto en el Cuerno de África. En África Occidental tenemos el alfabeto Atlam, desarrollado para escribir el idioma Fula, principalmente utilizado en Guinea. El alfabeto Akagu, diseñado para el lenguaje Igbo, utilizado para complementar los personajes modernizados del lenguaje Nsibidi. El alfabeto de Bassa, de Liberia. El BT, de Costa de Marfil. La secuencia de comandos EGAP fue utilizada por el Bagam de Camerún, el alfabeto Ekepele y Loma de Liberia y Guinea, el silabario Bai, inventado por Momolu Dualu Bukele para el lenguaje Bai, en lo que hoy en día se conoce como Liberia, que fue inventado a principios del siglo XIX. También tenemos el alfabeto Nko. Nko fue inventado en el 1949 por Solomana Kanté en Guinea, principalmente para las lenguas mandinga. Al parecer, se está utilizando cada vez más en el África Occidental, incluyendo algunos esfuerzos que se han hecho para adaptarlo a otros idiomas. El alfabeto Mandombe, inventado por Guabelaidio Payi en la provincia de Bas,
del Congo, de la República Democrática del Congo, el sílabo Mende Kikaku o Kikakui, inventado por Kisimi Kamara en Sierra Leona a principios del siglo XX, que todavía hoy se utiliza el sílabo, la escritura Enuagu Aneke, inventado en la década del 1950 para el idioma Igbo del sudeste de Nigeria, así como el Zagwa Beria de Darfur y Chad, que se creó en el año 2000 a partir de una propuesta anterior hecha de marcas de ganado, ¿no? De marcas que se le ponían a las vacas. Y por supuesto los símbolos adinkras conocidos por todos los africanos. Para el propósito de este programa, como habéis visto, es un listado bastante largo y como sabéis solo tenemos unos 40 minutos para intentar explicar un poquito lo que conocemos de estos idiomas, ¿no? Pues para el propósito de este programa nos vamos a concentrar en 4 escrituras y alfabetos que yo creo que son muy relevantes para nosotros. El primero de todo, hemos combinado el idioma meroítico de Kush y también de la antigua Nubia. Hablaremos también sobre el idioma Ensibidi, hablaremos sobre el Gis y hablaremos también sobre el ditema Dza Dinoko, que es el idioma, que es una escritura que están desarrollando actualmente desde el 2014 para ahora en Sudáfrica. Pues bueno, espero que os encontréis este programa interesante. Os voy a dejar con el primer descanso musical y a la vuelta empezaremos a hablar sobre la escritura meroítica. Tú también eres un campeón, nada puede pararte. Analiza lo que sirve o no. Los medios quieren confundirte. El legado de ese pueblo eres tú. En tu interior se esconde esa gran luz. Hay mucho más antes de la esclavitud. Mirar atrás también es una virtud. Ey. El saber te dará poder para los tuyos defender. Deja que te guíe la fe. Nunca te vas a perder. Nunca te vas a perder. Nuestro pueblo sufre, piensa en soluciones. Llorar ya no sirve, no. Que la juventud es el futuro. ¿Cómo lo va a hacer si hasta la capacidad de indignarnos nos han quitado? Nos han dividido con el tribalismo. Objetivo en común como colectivo no tenemos. Todos piensan en acabar sus estudios, buscar trabajo, chupar su parte, hacerse rico y que se joda el resto. Beber y follar los veranos, volver a Europa y gritar EG for life es lo que llaman orgullo guineano. Amar las cosas, usar a las personas. Para el joven guineano ya es casi una doctrina. El poder sobre los demás nos motiva. Que les vaya bien pero mejor que a mí nunca. El vago en la oficina, ya soy alférez, tengo Jericho. Pobre de aquel que me falta el respeto. Vivo en Houston, soy más culto. Si buscas el paraíso fuera pensarán que tu casa es un infierno. Y lo es. Y nos extraña que nos llamen monos. Soy inútil es el mensaje que da nuestro gobierno con tantos becarios. Demasiados intelectos reproduciendo la información que han almacenado como loros. El colono ya no necesita invadirnos. La escuela colonial ya se encarga de formar a los peones que van a servirlos. Conozco analfabetos cultos, licenciados ineptos. Un país no solo lo saca adelante la formación, hace falta conciencia. Tenemos distorsionados los conceptos. Y con cuidado, porque estamos bebiendo de todos los venenos de los tiempos modernos. Aturdidos con el Facebook y sus retos, el trap y el swag están incubando alienados. Educados con el miedo, estamos normalizando nuestra condición de esclavo. Vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer. Dejar de poner vuestra fe en presidentes y en lo que vayan a hacer. Esta generación no cuenta con nosotros, han hipotecado nuestro futuro, ya toca que abramos los ojos. Tú también eres un campeón, tú también. Nada puede pararte, no. Analiza lo que sirve o no. Los medios quieren confundirte. El legado de ese pueblo eres tú. En tu interior se esconde esa gran luz. Hay mucho más antes de la esclavitud. Mira
los tuyos defender. Deja que te guíe la fe, nunca te vas a perder. Nunca te vas a perder. Nuestro pueblo sufre, piensa en soluciones, llorar ya no sirve, no. Llorar ya no sirve, no. Llorar ya no sirve, no. Aún podemos hacer de Guinea un país grande. Miremos atrás y comprometámonos los jóvenes a no cometer los mismos errores que nuestros padres, por las futuras generaciones. Y no vale que me digáis, vale, ¿y tú qué haces solo hablar? Ponte tú al frente. No, el país no es solo mío, es de todos. La solución tiene que venir de todos, no de una persona. LOL Studio, motherfuckers. Llorar ya no sirve, no. Bienvenidos de vuelta a la llave. Empezamos entonces con lo que era la escritura, lo que se conoce como la escritura meroítica. La perspectiva académica tradicional que sostenía que los cushitas tomaron prestado su sistema de escritura jeroglífica de los egipcios durante el Nuevo Reino, ahora se considera ya obsoleta. Investigaciones recientes, bueno, para aquellos que no entendéis un poquito de la historia quemética o egipcia, la dinastía 25, 25ª, no sé exactamente cómo se dice ese cardinal en español, pero la dinastía número 25, que eso ya estamos hablando de miles de años después de que hubiese empezado, es cuando los nubios vuelven a Egipto, ¿no? Entonces, antes decían que los nubios habíamos aprendido de los egipcios los jeroglíficos, pero se ha demostrado que esa teoría está obsoleta. ¿Por qué es importante para nosotros? Lo que es Kush, lo que es Nubia, es lo que es hoy en día Sur Sudán. Sur Sudán es de donde vienen los pueblos bantús. Sur Sudán es de donde vienen los primeros egipcios, de donde vienen las primeras grandes civilizaciones, no solo africanas, sino del mundo. Por eso es importante que lo entendamos. Y es importante que lo entendamos, y es sencillo entenderlo y demostrarlo, porque las culturas seguían el cauce del río Nilo. Y el río Nilo, como sabéis, empieza en los grandes lagos de África, en el centro de África, por lo que es Ruanda y Uganda, y tira para arriba hacia la desembocadura en el Mediterráneo. Por lo tanto, ahí es donde empiezan las civilizaciones y desde ahí vamos tirando para arriba. Se emerge ahí las grandes cosmopolitas, que ahí es donde surgen los reinos egipcios, pero los reinos egipcios, siempre que quieren recuperar su espiritualidad, miran hacia el sur, lo que hacían como el norte, ya que, como hemos dicho, el río Nilo fluye desde el sur, lo que es hoy en día el sur, hasta el norte. Por lo tanto, el río con más cauce del mundo, o el segundo o tercer río más grande del mundo, no puede ser que fluya. Por lo tanto, los egipcios y los cushitas veían siempre el mundo al revés de lo que lo vemos ahora. Por lo tanto, Sur Sudán era el Alto Egipto y lo que es hoy en día Egipto más o menos era el Bajo Egipto. Bueno, proseguimos. La perspectiva académica tradicional que sostenía que los cushitas habíamos tomado prestado el sistema de escritura jeroglífico de los egipcios durante el Nuevo Reino está ahora considerada obsoleta. Las investigaciones recientes muestran que la realidad histórica de los jeroglíficos en Sudán es mucho más complicada. Recientes excavaciones conducen al descubrimiento de jeroglíficos en Kush que datan de periodos muy anteriores al Imperio Nuevo y a las incursiones egipcias del siglo XVI a.C. Estamos hablando, siglo XVI, estamos hablando del 1500-1600 a.C. Además, los jeroglíficos eran de naturaleza local. ¿Qué significa eso? Que tienen un vocabulario que es completamente nativo a Kush, que no tiene nada que ver con Egipto. La mayor parte de las escrituras descubiertas en Kush datan del siglo VI antes de Cristo. Se encontraron escritos en construcciones de Napatán construidas con materiales duraderos como ladrillos, arenisca con respaldo. Las paredes duraderas, así como las estelas que se mantuvieron a salvo dentro de las áreas del templo y del palacio, fueron talladas y pintadas extensamente con inscripciones con esta escritura
cushita, ¿no? El sistema de escritura en Kush era generalmente el mismo que el de los antiguos egipcios, porque eran uno y lo mismo. Para que os hagáis una idea, esto es como comparar el Reino Unido o Inglaterra, para ser más exactos, con la América de los pioneros, ¿no? Cuando llegaron los pioneros ahí por el siglo XVI-XVII al Nuevo Mundo. Decir que América es diferente que Inglaterra, o que Inglaterra eran los ingleses que pusieron sus pies ahí, o eran los holandeses que pusieron sus pies ahí, ¿no? Entonces, esas dinastías, esas sociedades que crearon ahí eran similares aún a día de hoy, 500 años después de la destrucción y el genocidio de los nativos en América. Puedes ver mucha gente que celebra San Patrick's, el día de San Patricio, porque son irlandeses, ¿no? Entonces es lo mismo. Los cushitas son los que empezaron esas civilizaciones en Egipto, pero luego a través de los siglos y de los milenios, pues se convirtieron en pueblos un poquito opuestos, aunque como hemos dicho antes, los egipcios siempre que querían recuperar su espiritualidad miraban hacia lo que diríamos hoy en día el sur, lo que se conocía como Alto Egipto o Kush. Proseguimos. El sistema de los antiguos egipcios, ¿no? Es el mismo que el de los cushitas. Los sistemas de escritura comunes eran jeroglíficos, eráticos y demóticos. Los jeroglíficos se usaron con mayor frecuencia en las paredes debido a su naturaleza representativa visualmente atractiva. Fueron cuidadosamente delineados, tallados y pintados con colores brillantes. Escrito en horizontal o verticalmente, los signos a menudo se componen de figuras fácilmente reconocibles para el ojo humano, como un águila, una serpiente o algún animal. La orientación horizontal de los signos, ya sea escrita de izquierda a derecha o viceversa, estaba determinada por la dirección en que se encuentran las figuras representativas de los signos. En su orientación vertical, el guión fue escrito de arriba a abajo. Si fueron leídos de izquierda a derecha o viceversa, también fue determinado por la dirección de las figuras más importantes representativas en esas frases de los jeroglíficos. Los jeroglíficos se pueden dividir en tres elementos básicos. Un fonograma en el que se usa un signo para representar uno o más sonidos. Un signo de palabra o una representación visual directa de un determinado objeto o una idea. Este tipo de signo se declara al lector por un único trazo posterior. Un determinativo, en el que se usa un signo para explicar al lector el significado de los signos precedentes. Debido a sus formas complejas y elaboradas, los jeroglíficos no eran prácticos para la comunicación cotidiana. Dibujar las formas consumía mucho tiempo y exigía talento que no todos poseían. En cambio, hierático era el sistema de escritura informal de los escribas, de los escribanos. Para muchos lingüistas, hierático no era más que una forma simplificada de los jeroglíficos. Las formas se simplificaron para que no consumieran mucho tiempo ni fueran demasiado elaboradas para la escritura cotidiana. Las mismas reglas que se aplican a los jeroglíficos también se aplica a la hierática, posiblemente con algunas excepciones menores. Hierática fue escrito básicamente de derecha a izquierda. En su forma vertical, poco común, fue escrito de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Para que entendáis eso del jeroglífico y del hierática, es como decir que el español y escribes en texto, ¿no? Que escribes en una forma resumida, haciendo contracciones de las palabras. Proseguimos. Hay 23 símbolos en cada forma de este idioma, de esta escritura meroítica. En este sentido, se asemeja a un alfabeto meroítico moderno, a diferencia de los jeroglíficos egipcios que utilizan cientos de símbolos. Alrededor del 1911, Francis Llewellyn Griffith, un egiptólogo de la Universidad de Oxford, descifró los valores fonéticos de ambos, meroítico y egipcio. Las palabras meroíticas, por consiguiente, se pueden leer, como las etruscas. Frustrantemente es, sin embargo, que éstas no pueden entenderse, porque el idioma meroítico es desconocido.
Nombres propios pueden ser descifrados y unas pocas docenas de otras palabras como tenque, que significa oeste, o ato, que significa agua. Se pueden adivinar a partir de sus contextos, pero eso es todo. Pero a pesar de décadas y décadas de comparaciones entre las palabras meoríticas y las antiguas y modernas y palabras de las lenguas africanas de la región, no parecen convincentes que puedan desvelar su significado. El sistema tiene dos formas, como hemos dicho, la jeroglífica y la cursiva. Así que ya hemos aprendido uno de las escrituras. Ahora os voy a dejar con el segundo descanso musical y a la vuelta hablaremos sobre el Nsibidi, los símbolos Igbo o Efik y Bibio, como se conocen. Espero que disfrutéis del segundo descanso musical y a la vuelta hablaremos sobre Nsibidi. Afrika nozala wama-Afrika, Afrika nozala wamzonsundu, Afrika nozala wamlisela nomthinjana we-Afrika. Sifikile sikhalemnqa singezisekusakusa, sisenzono zakusako. Yangisho intombi enkulu yakhamba ngawo mane yalandula, abhuduzela amabhedangwe bibhidla amasinywe bude papa ngeqala umbhale wasuka wabhebhetha. Ebekulukuhle kulahlekisa amalokonyama kodwa wayilahla imbo yakho ngophoyana. Bekudova, bekunyathela, bekubisa ngenkantosi mhlaba omnyama mhlaba okhokho, masimakhumleyo, achunyiswa kukuzinga nebhongo lama-Afrika. Unike ama-Afrika ndithi hontu ngenxa yenyama yakho yokumela inyaniso nenzondelelo yokugcina uzinzo lwe-Afrika. Kuba kaloku lo mhlaba nalamatyatsho igolide nesilivere inkasimlo yafike nakuthi hayi xa belorhutyula abarhwaphilise exhaphaza amaqhalanga. Qhubekani izintontini nanizintokazi, qhubekani makwethini nanimaqhiyazana, nisenimthobela uthixo wayihlokhulu yisophaluka kurharha bungqika ngoba kaloku luyaphansi iqhinga likamtholi uwabona ngumprofethi usikele emdudweni elakubana uqhilazo nenzo makhoboka yilani gegemba amabhule kwamayilili amathinitshi namathivela amathijolo. Rholihlahla ntokaMandela sithi bayathakwalisala Zulu wanathanda uthuthu lwezinto zengwekwisa ngaphambili. Onqenge Steve Biko Khizani Robert Sobukwe Nthetha Maqhaweka Zolilian Ngoyi Nomathile Tambo Khambele Njephula kwamthikapa. You have upheld the dignity and the stature of the African child in the entire universe. You have brought back freedom and democracy to the African continent. Ulukhali luhlahla lwenhlonipho yokuhlonitshwa komntu omnyama we-Afrika kunezoliphela.
olukhali luhlahlebe lufuthula lukhwathiliswe lwaza lwafukanya buhlungwini betyhefu yerhambela imnyama labentlanga nakelanda sidala lamadima alalamadiba diba indonga hluza bhubha madiba usuncatha umise mna lo ndiligube vukasi ndawufana indawo yakho sizwe sabathembu siyandingqinela ndithi umlanga umpashe ngxenxa sizetsisa siyandivumela sithi dala ibhunga mandikuyeke madiba mandikuyeke yemyem abafazi basemvezo bokuthakatha derham derham derham. Bienvenidos de vuelta a la llave. Bueno, vamos a hablar sobre el lenguaje o la escritura Ensibidi, que también se conoce como símbolos Ensibidi, también llamados Ensibidi, Enchibiditi y Enchibididai. Son un sistema de escritura complejo que combina elementos ideogramáticos, logográficos y silábicos tradicional del sur de la actual Nigeria. El nombre Ensibidi hace alusión a una sociedad secreta religiosa creadora del sistema de esta escritura. Los chicos de Nigeria, los símbolos o sistema de escritura Ensibidi tiene aparentemente su origen en el pueblo Igbo, aunque según otras teorías, basadas en la tradición oral, habrían sido inventados directamente en el seno de la sociedad secreta religiosa Ekpe, de los clanes Efik y Bibio, de la región de Calabar, donde se encontraban los antiguos reinos de Akwa Akpa y el reino de Calabar. Algunas investigaciones recientes basadas en excavaciones arqueológicas remontan los orígenes de este sistema picto-ideográmico hasta al menos el siglo XV o XVI, aunque podrían ser muchísimo anteriores, mucho más antiguas. Nosotros creemos que a lo mejor son del siglo X. Según esta línea de investigación histórica, la primera forma de escritura del idioma Igbo habría sido los pictogramas desarrollados por el pueblo Ekoi o Ayagman. Estos pictogramas se habrían extendido entre los grupos Igbo y otros residentes en la misma región geográfica en torno al año 1500, momento en el que se desarrollan en la zona diversos estados de gran prosperidad económica y cultural, para posteriormente pasar a ser del dominio exclusivo de algunas sociedades secretas locales como la de los Ekpe o Ekbo. El Ensibidi también habría sufrido algunas influencias europeas a partir de la aparición en la zona de los portugueses. A posteriori, recordar, estamos hablando de lenguas, escrituras, alfabeto, A, B, C, D, E, estamos hablando de escrituras, eso es muy importante. La lengua es una cosa, el funk, por ejemplo, es una lengua, pero no tenemos escritura, o al menos no que yo conozca. Si me la he pasado por alto, por favor, que alguien ponga un comentario cuál es la escritura funk, porque que yo sepa, escribimos en latín, ¿no? Pues estas son escrituras africanas que representan el alfabeto y el vocabulario africano de las lenguas nativas. O sea que luego recibieron alguna adaptación cuando entraron los colonos portugueses por lo que era el Golfo de Biafra y todo eso. Proseguimos. El Ensibidi y otras formas de escritura africana viajaron a América debido a lo que conocemos nosotros como el Maafa. Maafa sería como el holocausto africano, ¿no? La esclavitud, el tratado de africanos terrorizados, secuestrados, mutilados y llevados a lo que ellos, los europeos, llamaban como el Nuevo Mundo, ¿no? Que de nuevo no tenía nada. Pues debido al Maafa, las escrituras se llevaron ahí y son utilizadas en sociedades secretas de las religiones africanas en sitios como Cuba. Es el caso de la iniciación anafourana
del Abacua en Cuba y otras religiones sincréticas en Cuba y Brasil fundamentalmente. El Nisibidi es un sistema complejo y compuesto de escritura que exigía el conocimiento de en torno a 500 símbolos y que sirve al efecto de realizar narraciones complejas. Proseguimos. El siguiente es el Jis. El Jis, o el idioma Jis, también deletreado como Jer en español, es un lenguaje litúrgico de la Iglesia etíope. Jis es una lengua semítica del grupo periférico meridional al que también pertenecen los dialectos árabes meridionales y el amárico, una de las principales lenguas de Etiopía. Tanto el Jis como los idiomas relacionados de Etiopía están escritos y leídos de izquierda a derecha, en contraste con los otros idiomas semíticos. El Jis es para Etiopía lo que el latín es para Occidente. El Jis, como el latín, no se usó como un lenguaje hablado durante mucho tiempo, pero como el latín, el Jis es el precursor de los tres principales idiomas semíticos en Etiopía. Con el fin de transmitir una idea de la relación de amárico, tigriña y tigre entre sí y hacia Jis, podríamos obtener el paralelo útil de las lenguas romances o romanzales. El Jis se compara con el latín. Tigriña toma el lugar del italiano, tanto porque es el que es más parecido a la lengua padre y también a causa de su continuación en el lugar de origen. Tigre sería entonces comparado al español y al amárico, el amárico al francés. Así tenéis más o menos una perspectiva de lo que es el Jis. Y todas estas lenguas, el amárico, el tigriña y el tigre, se escriben en una escritura especial. Eso es como el latín se utiliza para el francés, para el alemán, para el italiano, el español, el catalán, el portugués y todos los demás, ¿no? Pues lo mismo, el Jis se utiliza para y también para el fan, el bubi, es que utilizamos lo que es la escritura latina, graciosamente o por desgracia, ¿no? Podríamos decir, porque podríamos coger cualquiera de estas escrituras africanas y emplearlas para nuestros idiomas, sin ningún problema. Pero bueno, proseguimos. Extinguido como idioma vernáculo, el Jis es el antepasado de las modernas lenguas tigriña y tigre de Eritrea y Etiopía. La inscripción más antigua conocida en el lenguaje data de los siglos III o IV y está escrito en un guión que no indica las vocales. Antes del siglo IV, Jis no había utilizado las vocales, pero el uso de las vocales se incorporó a Jis cuando los aksumitas, esto es una de las civilizaciones más grandes que tuvimos en África, Aksum, se convirtieron al cristianismo, lo que ocurrió en algún momento del siglo IV de nuestra era. Pankhurst sugiere que la razón por la que el alfabeto se modificó en ese momento podría haberse debido al deseo de hacer que los textos bíblicos sean más inteligibles para los recién alfabetizados. La Biblia fue traducida del griego al Jis. La influencia griega se ve en la organización de las letras Jis, que es muy similar a la organización del alfabeto griego, y viceversa. Acordaros que la iglesia cóptica es una de las iglesias más antiguas que existen en el mundo, y los griegos aprendieron de los egipcios, y podríamos seguir con la piedra de la Roseta y todo lo demás, pero prosigamos con el Jis. El Jis dejó de ser utilizado como lenguaje hablado muy probablemente poco antes del siglo X, sin embargo se está utilizando hoy como lenguaje litúrgico de la Iglesia Ortodoxa Etíope, que también se conoce como la cóptica, y fue la única lengua escrita oficial en Etiopía prácticamente hasta el final del siglo XIX. Recordar que Etiopía es el único país de África que nunca fue colonizado. Los italianos intentaron poner el pie y tanto el padre de Haile Selassie como Haile Selassie mismo acabaron con esas incursiones italianas.
Proseguimos. Las inscripciones posteriores encontradas en la antigua cóptica etíope de Aksum fueron escritas desde el siglo IV hasta el siglo IX en un guión que indica las vocales. La Biblia fue traducida, como hemos dicho, a Gis entre el siglo V y el siglo VII, entre el siglo V y el siglo VII. Aunque el lenguaje dejó de hablarse popularmente en algún momento entre el 900 y el 1200, continúa como un lenguaje litúrgico. El periodo de la literatura clásica Gis fue entre el siglo XIII y el siglo XVII. Ahora me gustaría dejaros con el tercer descanso musical y a la vuelta proseguimos con lo que conocemos como Isibeke Sholamvu o Ditema Dza Dinoko, la nueva escritura que están desarrollando en Sudáfrica. Espero que disfrutéis de la música y os espero a la vuelta. I no go lie for you. I want to tell you truth. Anyhow, anything they do, you make it not say they do. Many other people do. I never left today, and many people need psych doctor today. So make we fire, make we pull up, make we ready for the turn up. Everybody start to feel like rain. So baby, follow me go now. Follow me go, make we start to the run down. Anywhere we go, there's nothing like down down. Heavy surround sound, start to feel me now. As I want grace, I want to bubble you for my grace. Yes, I want grace. I want to bubble you for my grace. Oh yeah, when we start to do the gaga shuffle, start to do the gaga shuffle. Oh yeah, when we start to do the gaga shuffle. Do the gaga shuffle. Oh yeah, start to do the gaga shuffle. Make we start to bubble. As we the bubble, make we hustle. So when the money show, you go double. Maybe smart team, no. Everybody know the truth, oh. And everybody get plan, no. Tonight's the night, make we execute them, no. And as we get fire, light them in them see when they know when they start to booga. Think I'm because the room was fire. Oh yeah, cause I want grace. I want to bubble you for my grace. Yes, I want grace. I want to bubble you for my grace. That's so. Oh yeah, when we start to do the gaga shuffle, start to do the gaga shuffle. Oh yeah, make you start to do the gaga shuffle. Start to do the gaga shuffle. I want to carry you, I want to involve you, I want to follow you, I want to see it through. I want to carry you, I want to involve you, I want to follow you, I want to see it through. Rain on the mix. Bienvenidos de vuelta a la llave. Soy vuestro compatriota en Sankesin o Ken Benzue. Pues nada, ya estamos casi acabando con el tema de hoy, de las lenguas escrituras. Tengo que enfatizar que son escrituras.
Así como nosotros tenemos A, B, C, D, E, F, G, pues hay muchas escrituras africanas para servir los lenguajes que hablamos. Proseguimos. Ahora vamos a hablar sobre el Isibeke Sholamvu, o que también se conoce como Ditema Dza Dinoko. Un grupo de lingüistas, programadores y diseñadores de software sudáfricos han estado trabajando durante los últimos 3 años en un nuevo sistema de escritura indígena que pronto podría ser reconocido oficialmente. El guión Isibeke Sholamvu, compuesto casi en su totalidad de formas de caracteres triangulares, es un sistema silábico que los círculos lingüísticos locales han dicho que es más eficiente que el sistema alfabético colonial en uso. Porque muchas veces nos encontramos que tenemos que inventarnos letras, poner el fang, poner el bubi, nos tenemos que inventar os abiertas y os al revés y es al revés con puntos y no sé qué, para poder representar la fonética de nuestras lenguas africanas, y eso es debido a que estamos hablando un lenguaje y lo estamos intentando escribir con una escritura latina, que no tiene nada que ver con nuestro lenguaje. La escritura latina es una escritura que fue diseñada para servir el propósito de las lenguas occidentales, del francés, el español, el catalán, el provenzal, el andorrano, el de la Vall d'Aran, el alemán incluso, ¿no? Hasta cierto punto, porque también ellos tienen diferentes fonéticas. Pues como podéis ver, por ejemplo, los rusos tienen sus propias escrituras, los chinos tienen sus propias escrituras, los japoneses, pues los africanos también las tenemos, pero no las utilizamos ni las desarrollamos. Y esto es lo que están haciendo los sudafricanos. Se han dado cuenta que para decir ciertas cosas, para escribir ciertas cosas en africano, pero escribirlo, o sea, en africano, en el idioma, por ejemplo, Shona o Xhosa, como dirían Xhosa, para escribirlo, las letras latinas no nos sirven el propósito. Entonces, si no existe, o si no existía, o si se ha perdido, pues hay que desarrollarlo, no pasa nada. Alguien tendrá que dar ese paso. Y eso es ¿cómo se diría? Una sugerencia para todos aquellos filósofos guineoecuatorianos de buena fe que quieran empezar a desarrollar nuestra propia escritura, ¿no? Proseguimos. El Isibeke Sholamvu, también conocido como Ditema Dza Dinoko, pronto podría ser reconocido por el Consorcio Mundial Unicode, el organismo oficial que especifica la representación del texto en los productos y estándares de software modernos. Está escrito serviría para lo que se conocería como las ortografías de los idiomas en la agrupación Bantú del Sur, que incluyen la mayoría de las lenguas indígenas de Sudáfrica, lo que conocemos como Azania, Mozambique, Zimbabue y Botsuana. La investigación doctoral de Sandra Land, de la Universidad de KwaZulu-Natal, sobre los movimientos de los ojos durante la lectura de isiZulu, reveló que las palabras largas hacen que la lectura de isiZulu sea significativamente un poquito más lenta que si leyeran en inglés. Nos explica que es un poco como enseñar a niños o adultos a jugar a squash y a tenis. Aunque solo tienen que aprender a correr alrededor de la cancha y golpear la pelota, nunca esperarías que usen la misma raqueta para ambos juegos, dice Lan. Lo que ella sugiere, una idea que hizo eco el profesor Mark DeVos de la Universidad de Rhodes, es una escritura silábica similar a la del japonés, que podría haber llevado a una forma escrita que era más fácil y más rápida de leer. La lingüista y el artista local NRH Pule Welch, una de las figuras líderes en el desarrollo de Isibeke, dice que el sistema espera corregir esto inmediatamente. Nos explica que nuestros idiomas en Sudáfrica, técnicamente llamados idiomas Sintu o Bantú del Sur, son aglutinantes, lo que significa que toda la información gramatical se basa en una sola palabra. Dice,
Así que tienes verbos y prefijos y sufijos para obtener toda la información contenida en la palabra. Por ejemplo, si digo voy a mostrarte muy bien, en inglés eso se traduce como, o sea, en nuestro idioma se traduce como engizukubunisiza, en Isizulu. Entonces, esa es una palabra que es una oración completa. Cuando la escribes en el alfabeto latino, terminas con estas palabras muy largas. Para daros un ejemplo, en nuestra lengua Fang, por ejemplo, mi nombre, Esim. Esim es una contracción para una frase, para un dicho que es Simanema anewa como name simanema wa. Recuérdame como te gustaría que yo te recordara a ti o como te gustaría ser recordado. Pues eso es exactamente lo que nos están diciendo que se necesita hacer y están haciendo con esta escritura, ¿no? Que es dar esta particularidad cultural a la hora de escribir. Y eso en Fang nos pasa muchas veces, que queremos decir algo y la gente te pregunta ¿y qué significa eso? Y cuando lo tienes que decir en español, pues es una cosa muy larga, ¿no? Pues eso lo puedes poner en una palabra, esim. Proseguimos. Los símbolos geométricos de la escritura Isibeke no son lineales, más bien están dispuestos en unidades silábicas que forman patrones formados por triángulos, que representan las vocales llenos de círculos, arcos, cruces y curvas que representan las consonantes. Los símbolos no son arbitrarios para nada, en realidad son diagramas de la boca cuando dices las palabras. Por lo tanto, no es difícil de recordar, porque si puedes sentir cómo tu boca pronuncia las palabras cuando habla, podrás escribirlas usando este sistema. Por lo tanto, es muy simple de aprender y representa todas las lenguas Sintú de Sudáfrica bajo una ortografía o un sistema de escritura. Si la aplicación Isibeke Unicode fuera exitosa, permitiría la dispersión más rápida y práctica del sistema Isibeke, dice el grupo. Pero estas propuestas con frecuencia tardan años en pasar de un borrador inicial a una estandarización final. Nos explican que el Estado del Apartheid y el sistema colonial que lo fundó han creado estas divisiones en nuestros idiomas, lo que podemos ver políticamente en la idea del Bantustán, nos dice Welch. Muchos de los más de 35 idiomas y etnias menores, como Baka, Unlupi, Sepulán, nunca se oficializaron y se están perdiendo lentamente en un sistema monolingüe. Isibeke fomenta la idea de la literatura multilingüe con un sistema panafricanista en la línea de otros movimientos de alfabetización de colonial en la África de habla sintú, como el mandombe en la República Democrática del Congo y el muangwengo en Malawi. Pues bueno, aquí acabamos el programa de hoy. Espero que hayáis visto, primero de todo, la historia. Empieza en Nubia, en Kush, de donde vienen los pueblos bantús. Hemos empezado con Kush y hemos acabado con Sudáfrica, con los pueblos bantús también, para que veáis el paralelo, ¿no? Hace 7000 años ya estábamos escribiendo jeroglíficos en Nubia y en Kush, de ahí los llevamos a Egipto y ahora en Sudáfrica los pueblos del Bantú del sur, como se conocen las lenguas bantús sureñas, si queréis, o Sintú, están desarrollando otros jeroglíficos del siglo XXI. How cool is that? Come on. Pues tenemos que darnos cuenta de eso. Hemos sido unas mentes muy creativas. No hace falta que cojamos nada de otros, porque tenemos lo nuestro. Está bien coger de otras culturas si te sirve para lo que tú quieres, para tu propósito, pero cuando de repente te das cuenta que ciertas letras no pueden representar los sonidos que tú haces, como por ejemplo mis apellidos, ¿no? La N, todos sabemos, no sé si la harías una N mayúscula o una N minúscula con una coma, entonces una Z, una A, una G, otros la hacen una N mayúscula, o sea, es que claro, el sonido es una N, como aquel que diría casi muda, ¿no? Es una N que es dentro, y decimos N
porque estamos hablando español, decimos N porque estamos escribiendo en latín. Si tuviéramos nuestra propia escritura, nzang, a lo mejor sería una línea recta o una línea en vertical que entendería todo el mundo que es, pues eso, la delimitación o justicia, como una balanza, lo que queráis, ¿no? Y eso es nzang. Pero esas son las cosas que nosotros tenemos que aprender. Si no está ahí, si se ha perdido, nosotros lo podemos desarrollar igual que están haciendo nuestros hermanos en Sudáfrica. Bueno, sin más, espero que hayáis disfrutado de este programa de hoy. Recordaros, hay al menos una veintena de escrituras que os he dicho hoy. Podéis ir a mi página de Facebook y veréis las fotos, o a mi página de Instagram y veréis las fotos de algunos de estos alfabetos. Y por favor, estudiarlo, y que alguien tenga la idea, algún filósofo o algún diseñador, arquitectos, como mis sobrinitos, algunos que tengo por ahí que son arquitectos, que se pongan a mirar cuáles son los símbolos tradicionales del pueblo bubi, cuáles son los símbolos tradicionales del pueblo Fang, cuáles son los símbolos tradicionales del pueblo Indoé, y cómo se puede transferir esos símbolos a un alfabeto, ¿no? Cómo se puede transferir nuestra forma de hablar, nuestros dichos, nuestras filosofías, nuestras formas de vida a un alfabeto, porque no es más que lo que han hecho todos los demás pueblos. Igual que los demás pueblos hacen, nosotros deberíamos de hacer. Como siempre, recordar, los africanos no somos tan mezquinos como nos presentan, no somos tan incultos como nos presentan. De hecho, desarrollamos de las primeras escrituras que existen en el mundo. Escribimos de los primeros papiros o libros que existen en el mundo. Desarrollamos muchas de las religiones que ahora en Occidente les gusta venerar. Desarrollamos las ciencias, la astronomía, y eso es importante que lo sepamos. Igual que en su día, hace 7000 años, desarrollamos la escritura, también lo podemos hacer ahora en el siglo XXI y sin ninguna vergüenza. Sin más, recordar, como siempre os digo, otra África es posible. Ya sabéis dónde encontrarme, okenvenzue@gmail.com, o si no, página de Facebook okenvenzue, y si no, mi página personal, Zang Ezim. Un saludo y recordar, otra África es posible. Nos escuchamos la semana que viene. Polane hele teri wao, 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 tu chiane sapu sapu e paloriose, tu chiane sapu sapu e paloriose, polane hele teri wao. Polane hele teri wao, polane hele teri wao, polane hele teri wao, polane hele teri wao. ¿Qué sé? Polane hele teri wao, tu chiane bola poto e paleriose, tu chiane bola poto e paleriose, polane hele teri wao. Polane hele teri wao, polane hele teri wao, polane hele teri wao, polane hele teri wao. ¿Qué sé? Polane hele teri wao, tuchiane riobata e paleriose, tuchiane riobata e paleriose, polane hele teri wao. Polane hele teri wao, polane hele teri wao, polane hele teri wao, polane hele teri wao. ¿Qué sé? Polane hele teri wao, tu chiane bori e paleriose, tu chiane bori e paleriose, polane hele teri wao, polane hele teri wao, polane hele teri wao, polane hele teri wao, polane. Hola, lo vela no, 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 lo vela no,
Lovila, 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 no. 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 Tu no chiaera, tu no saquera, tu no chiaera, tu no saquera, tu no chiaera, tu no saquera, tu no chiaera, tu no saquera. Oea, 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 que sé, que sé, oea, oea. Tu no chiaera, tu no saquera, tu no chiaera, tu no comienza, tu no chiaera, tu no comienza, tu no chiaera, tu no comienza, oea, que se, oea, 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 que se, oea, oea. Enuresu nebo tu kwari, enuresu nebo la buevisila, enuresu ne sari sese, enuresu nebo era buera, enuresu nebo tu kwari, enuresu nebo la buevisila, enuresu ne sari sese, enuresu nebo la buerupe. Enuresu nebo tu kwari, enuresu nebo la buavisila, enuresu ne sari sese, enuresu nebo era buera, enuresu nebo tu kwari, enuresu nebo la buavisila, enuresu ne sari sese, enuresu nebo la buerupe,